Bien, muy buenas noches. Mi nombre es Benji Pierre y en este momento pues yo estaré hablando acerca de lo que es de lo que es el diseño de investigación, esta asignatura impartida por el doctor Luis Emilio Brito. Siguiente, por favor. Entonces, yo tengo como tema para esta exposición, tengo cómo ser honesto con la ciencia, un tema que fue tomado del libro de psicología experimentar. Entonces, ese es el tema que yo estaré tratando, el capítulo 5 de este libro, Psicología experimentar, y es como una interrogante, ¿cómo ser honesto con la ciencia? Siguiente, por favor. Bien, antes de continuar, lo más importante ahora mismo es conceptualizar, definir el concepto de ciencia. Cuando nosotros hablamos de ciencia, en lo personal puedo decir que ciencia es el conocimiento que tiene el hombre, ¿verdad? La curiosidad que tiene el hombre para llevar a cabo investigaciones y dar respuesta ante inquietudes, ante interrogantes que tiene el ser humano desde su creación. La ciencia no es nada más que la voluntad de aceptar lo que ya está hecho, aunque se pongan los deseos para seguir lo que es la investigación. Ahora, cabe destacar que los resultados de algún experimento, antes de ser publicado, tiene que ser revisado si se trata de lo que es ciencia. Tiene que ser revisado por un grupo de científicos, investigación pues que se está realizando, esté apegada a lo que son las normas, las reglas de lo que es la experimentación, porque lleva regla, lleva norma. Entonces, luego que se ha revisado, entonces se pueden seleccionar los resultados que sean aceptables y que se puedan sumar a lo que es el conocimiento para que se le pueda llamar ciencia. Recuerda el gran tema que estamos tratando, cómo ser honesto con la ciencia. Y lo que vamos a ver a continuación, siguiente, por favor, tiene que ver con lo que son los trucos que se utilizan en la ciencia. Es importante que usted sepa que en la ciencia se utiliza trucos. Recuerde la pregunta es como una pregunta a nuestra conciencia. ¿Cómo ser honesto con la ciencia? ¿Cómo ser honesto con las investigaciones que estamos realizando? Hay tres tipos de truco en la ciencia. Está lo que es el truco sucio, que más adelante lo vamos a describir. Está lo que es el truco dudoso, donde se implementa lo que es la duda. Y está lo que es el truco limpio, donde se realiza una investigación objetiva y totalmente científica, como debe de ser. Siguiente, por favor. Bien, lo primero que vamos a ver es el truco sucio. Cuando hablamos del truco sucio, estamos hablando de lo que es la maquinación. Es importante que usted sepa que en la ciencia existe lo que son los trucos sucios. Y una de las formas más evidentes de hacer trampa es maquinar los resultados. Cuando se maquinan los resultados, entonces a eso le llamamos trucos sucios. Esto no se aqueja para que nada existe un documento llamado principios. O sea que en la ciencia hay un documento llamado principios de ético y código, ¿verdad? De conducta de los psicólogos, en este caso en el ámbito psicología, es donde cada psicólogo debe guiarse por medio de esas normas para hacer un trabajo confiable. O sea, para que no sea un truco sucio a la hora que un psicólogo vaya a realizar una investigación científica para tales fines, debe de procurar guiarse por los principios éticos, código de lo que es la conducta en el ámbito de psicología, para que su trabajo, su investigación, pues sea totalmente confiable. También, siguiente, por favor, también podemos eh, llamarle truco sucio a lo que es el plagio. En psicología tenemos que tener mucho cuidado, en la ciencia tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la psicología es una ciencia.
¿Por qué es una ciencia? Porque se fundamenta en el método científico para llevar a cabo sus investigaciones. Por tal razón, con el plagio hay que tener mucho cuidado. Dice que en la ciencia no ha permitido que un psicólogo presente un trabajo pero con partes o datos que hagan parecer que son suyos y a la vez sabemos que no es, sino que es un plagio. O sea que cuando en el ámbito psicológico se va a realizar un trabajo y se toma, por ejemplo, el escrito de otra persona para hacer parecer al suyo, pues a eso le dominamos plagio y viene siendo un truco sucio en cuanto a lo que es la ciencia. Siguiente, por favor. Bien, aquí hay un subtema que sigue dentro de lo que es los trucos sucios. Está lo que es la falsificación de credenciales. Según lo que es la norma ética del APA, la norma 5.1 dice que los psicólogos, presta atención, dice que los psicólogos no han declarado falsas, engaños o fraude con respecto a su educación, experiencia o competencia, su título académico, sus credenciales, sus afiliaciones a instituciones, a las asociaciones, su servicio, la base científica o clínica, los resultados o grado de éxito de su servicio, su honorario y sus publicaciones o resultados de investigación. Y esto tiene que ver con lo que es la falsificación de credenciales, que son trucos sucios que encontramos dentro de lo que es la ciencia. Pasamos al siguiente truco, que viene siendo los trucos dudosos. Siguiente, por favor. Nosotros acabamos de ver cuáles son o en qué consiste los trucos sucios. Ahora nosotros vamos a describir y vamos a explicar claramente en qué consiste el siguiente truco, que son los trucos dudosos. Cuando nosotros hablamos de trucos dudosos, son aquellos que por su nombre indica que genera cierta duda en la investigación, que genera ciertas dudas en lo que es la ciencia. En diseño experimental, se dice que existen situaciones en donde un experimento se considera deshonesto o confuso. Por ejemplo, un experimento que convirtió una variable en variable de control cuando en realidad cambió sistemáticamente con la variable independiente. A esto se le considera un truco dudoso porque no hay una claridad, no hay una objetividad, no hay una confiabilidad para determinar que tales resultados es así. Vuelvo y repito que en el ámbito psicológico se considera deshonesto o puede crear confusión cuando un experimento que dice que convirtió una variable en variable de control cuando en realidad no ha sido así, porque cuando en realidad cambió sistemáticamente con la variable independiente. Esto genera lo que es la duda, por eso lo tenemos como truco dudoso. Siguiente, por favor. También está dentro de los trucos dudosos, también está el informe de los resultados. Con el informe de los resultados hay que tener cuidado para no crear duda, porque si crea duda, cosa que no es tan clara y precisa, pues queda dentro de lo que son los trucos dudosos. Cuando se distorsiona, cuando hay distorsión, está dentro de lo que son los trucos dudosos. Cuando se distorsiona la gráfica, la estadística, en los informes de los resultados se considera un fraude. Estos factores mencionados no pueden ser distorsionados porque genera pues duda. Siguiente, por favor. Bien, acopio de datos. Seguimos con lo que son los trucos dudosos. Acopio de datos. Otra forma en donde es deshonesto, donde se establece una de honestidad, es reunir datos de la investigación que solo favorecen a la conclusión que quiere llegar el investigador. Ahí hay dudas porque no está claro, porque no se anda buscando satisfacer a lo que quiere el investigador. Entonces eso crea deshonestidad, que la investigación solo favorezca a la conclusión que quiere llegar el investigador. Entonces, análisis de los datos. Se debe evitar las artimañas
porque donde hay artimaña, pues eso genera duda. Se debe de evitar las artimañas al analizar sus datos de una manera sesgada. Por ejemplo, en las pruebas estadísticas, como mencionaba anteriormente, más empleadas se requiere que la distribución subyacente sea aproximadamente normal. Esto quiere decir en la forma de una campaña sistemática. ¿Sí? Bien, después de haber hablado sobre los trucos sucios, los trucos dudosos, ahora pasamos al truco número 3, que son los trucos limpios, donde ahí se ejerce la investigación de una forma precisa, de una forma objetiva, donde se toman en cuenta las normas y las reglas para llevar a cabo las investigaciones. Ahí no hay duda, ahí no hay truco sucio, sino que se hace como debe ser. Dice exclusión de los elementos. Para limpiar un informe experimental se puede excluir algunos experimentos y análisis. Esto no es malo, siempre y cuando, claro está, siempre y cuando no se suprima un experimento perfecto, si los resultados su hipótesis, ya que esto no sería un truco limpio. O sea que la hipótesis que se vaya a implementar tiene, ¿verdad?, que tiene que estar limpio. Y por último, a manera de conclusión, tenemos dentro los trucos limpios. Recuerden el tema, cómo ser honesto con la ciencia. Entonces, a manera de conclusión, está lo que es la reorganización. Resulta que si el resultado indica que no debió ser el primero en la serie, usted tendría que regresar a realizar algunos experimentos preliminares, o sea, volver a establecer algunos experimentos preliminares y así estaría dentro de lo que son los trucos limpios en la ciencia. En este caso, no necesita decirlo y puede presentarlo en el orden más lógico. Y está lo que es la reformulación. En ocasiones se puede llevar a cabo un experimento, pero por algunas razones luego se descubre un mejor motivo para hacerlo hecho, en este caso, tiene que adaptar lo que es la información para que concuerde, para que haya una concordancia, para que concuerde con la nueva información y no necesita explicarle al lector lo sucedido. Y esto ocurre cuando nosotros estamos poniendo en práctica lo que es los trucos limpios en la ciencia. Entonces, ya ustedes saben, estuvimos hablando acerca del capítulo 5 del libro de psicología experimental. Estuvimos hablando de este tema, cómo ser honesto con la ciencia, y ahí de manera detallada pudimos ver los 3 tipos de trucos que existen en la ciencia. Lo repetimos, está lo que son los trucos sucios, están los trucos dudosos y por último están los trucos limpios. Es cuanto y muchas gracias.